Muy buenas tardes, 2 de mayo, 5:44 de la tarde. Aquí tenemos nada más y nada menos que a Richard Molina, director del Guardián. Muchísimas gracias, Richard Tocayo, por este ratito para hablar un momento. A usted la oportunidad que nos da de conversar a través de su prestigioso espacio, que lo que uno nota es que día con día gana adeptos. Entonces, obviamente estoy muy agradecido por la oferta que usted me hizo de abrir este espacio y conversar sobre diversos temas, estimado Tocayo. Muchísimas gracias, Richard. Muchísimas gracias por sus palabras y gracias también a la gente pues, que hace el honor de ver este espacio también. Richard, nos hemos topado por ahí en unos live, ¿verdad? En TikTok, hemos estado comentando sobre situaciones que giran en torno a la realidad nacional, pero usted me dirá si coincide conmigo o no. La realidad para la gente es aquello que consume a nivel de información. O sea, de alguna manera tenemos una responsabilidad a los periodistas muy grandes en ver qué tipo de realidad le mostramos a la gente y cuál es su parecer al respecto. Yo diría que aquí está el eslabón perdido, para que la gente entienda, y la gente no lo entiende. La gente piensa primero que los periodistas somos los que direccionamos la información y en realidad son los dueños de los medios. En este yo me acuso también como dueño de medio, como director de medio, porque en realidad usted apunta bien que la realidad es una construcción que los Ujú. medios de comunicación presentamos a la gran audiencia, a la opinión pública, porque es muy difícil que el ciudadano pueda estar en todas partes y en toda hora omnipresente en lo que pasa en la vida. Entonces, nosotros tenemos unas tijerotas grandes y ahí agarramos y cortamos que desde nuestro criterio, nuestros intereses y nuestra subjetividad es importante y qué no es importante. Y ahí le empezamos a construir la realidad al internauta, televidente, radioescucha o usuario de las diversas plataformas de lo que es el mundo cuando en realidad no es la realidad. Valga la Ujú. redundancia. O sea, cuando dicen que vivimos en una Matrix, efectivamente, pero la Matrix son los medios de comunicación, porque somos los que distorsionamos, los que ponemos el acento. Si un medio empieza a decir, en desamparados asaltan mucho, Ujú. y le da un día, 2 días, 3 días, ¿en qué termina? Bautizando desamparados de San Pakistán. Entonces la gente Ujú. se forma una realidad desde una percepción sesgada. Y usted lo dice bien, somos los medios los que construimos estas realidades y por supuesto que tenemos una enorme responsabilidad. Y aquí resalto, los medios, los periodistas son instrumentos, baterías, los quitan y los ponen a su antojo. Si resulta bien, si no resulta tan bien. Entonces, los medios no tienen que liberarse de su responsabilidad porque la responsabilidad del periodista es cumplir un trabajo. Lamentablemente, en Costa Rica hay pocas opciones de defensa porque ni el colegio de periodistas ni el sindicato de periodistas cumple con el propósito de representar al profesional en comunicación y hacer una distinción entre profesionales de la comunicación y gente que legítimamente ejerce su derecho a la libertad de expresión. Sí, yo particularmente he sido muy crítico del Colegio de Periodistas. Lo he hecho públicamente porque creo que está escrito, una de sus misiones es velar por el correcto ejercicio de la profesión, ¿verdad? Sin embargo, veo que se enfocan más en un tema, por ejemplo, de ver cómo reúnen fondos, ¿verdad? Cómo promocionan la finca y también algunos temas de capacitación, pero me sorprendió muchísimo cuando salió el tema de la pauta publicitaria y defendieron tanto, tanto, tanto la repartición inequitativa de la pauta publicitaria en algunos medios de comunicación en aquella comisión del CINART, ¿verdad? Entonces sí, efectivamente lo que usted indica es interesante porque en la academia nos dicen algo, pero ya cuando salimos a la calle se da esos dos roles del dueño, el director y del periodista. Y usted apunta bien cuando señala que nos llamó poderosamente la atención el papel del Colper
en vez de promover la democratización de la pauta publicitaria, que algunos dicen que son instrumentos para mover la aguja en cuanto a la opinión pública, pero esto todavía era peor, porque en la administración de Carlos Alvarado y Luis Guillermo Solís y doña Laura Chinchilla, datos en manos, certifican de sumas millonarias, 12.000 millones para uno de estos medios de comunicación. Y uno dice, pucha, pero ¿cómo es posible que se repartiera tal cantidad de dinero? Pero no solo el dinero. Recordemos que un medio de comunicación firmó un convenio para llevar el tren hasta su propiedad, donde tiene un parque de entretenimiento en Alajuela. O sea, eso es una cosa inaudita, que haya una firma para que una empresa privada se aproveche de beneficios públicos. Entonces, se ha instrumentalizado a los medios de comunicación para convertirlos en herramientas de poder. ¿A través de qué? A través del ataque. Hay un medio electrónico, no voy a decir el nombre, tocayo, porque hay un medio electrónico que llegaba a cobrar $2.000 por anuncio. Medio digital, $2.000. O sea, $2.000 por anuncio habla de una pantallita, ¿verdad? De un Una recuadrito, un pantallita, banner. un banner, lo que llamamos nosotros un banner, y con un estimado de presentaciones. Es decir, lo que se llama popularmente en la web, eh, como presentar ante la audiencia cada vez que alguien abre un documento, ahí aparecía. Entonces había 100 y cobraban $2.000. Y eso ¿Y podía cuántas veces durar. aparece? ¿Cuántas veces aparece? Y si de pronto era spam o ellos mismos pagaban, utilizaban. Entonces eran millonadas. Pero ¿qué tenían atrás? Deme o le mando como decía Pablo Escobar, plata o plomo. Y entonces se convirtieron en instrumentos de poder. Véalo usted, ¿cuántos medios de comunicación son propiedad de periodistas? Richard Ordóñez Noticias, El Guardián, medios alternativos y regionales, excepto, hay un carajo que es una víbora, y lo digo así, que tiene un medio de comunicación que habla de ser positivo, no voy a decir más, pero que no es periodista y pone ahí periodistas, y que tiene relaciones malsanas. Lo único que le puedo decir es que, salvo contados casos, los medios de comunicación están en propiedad de empresarios. Y lo peor de todo, Richard, es que los medios de comunicación vamos siempre a la baja. Eso quiere decir que tener un noticiero es un lujo, porque no da ganancias. Ya no da ganancias como antes. Entonces, ¿por qué tienen estos señores empresarios medios de comunicación? Para ejercer control a través del poder mediático. A través de, si usted hace tal cosa, yo le hago una campaña como la que le están haciendo el gobierno por el control de los cánones, el cobro justo, y se han convertido en instrumentos de poder. Entonces, es lo que más interesante me parece, que se disfrazan de libertad de prensa cuando son empresas que lo que están haciendo es un ejercicio económico a favor de ellos. Punto. Sí, es en efecto, y ahí es, repito yo, de repente soy necio, pero yo digo, ahí es donde debería aparecer, ¿verdad?, el papel mediador del Colegio de Periodistas, defensor incluso de la libertad de prensa. Pero cuando tenés el conflicto de intereses teniendo a la directora o a la presidenta del colegio involucrada con un grupo económico que tiene un medio de comunicación, ahí hay un conflicto de intereses y que está, según ellos, siendo afectados por las medidas tomadas por la actual administración. Esta persona toma partido a favor de sus intereses. Aquí hay un conflicto de intereses, y realmente a mí lo que me parece es que por ética debería decir, bueno, no, yo me retiro porque aquí tengo un conflicto de intereses. No ha pasado ni en un caso que diga tengo conflicto de intereses y me aparto, ni una vez. Entonces aquí ese es el problema. Instrumentos de poder para perpetuar el poder. Bajo este entendido, ¿cuál es su valoración sobre el periodismo actual en Costa Rica? Y le voy a acuñar adicionalmente estos términos de prensa canalla y prensa lacaya. O sea, ¿cuál es su valoración en ese sentido? Porque la verdad es preocupante que la población diga a estos le creo, a estos no,
y de repente se pierde la perspectiva de qué es realmente lo que debo valorar para creer en un medio, ¿verdad? Para valorar en un medio. Vamos con las etiquetas. Es muy sencillo etiquetar a alguien, ¿verdad? Ujú. Eh, es muy sencillo etiquetar a alguien porque ya lo identificas como tu enemigo. Sí, lo Crea un categorizo. enemigo, crea un enemigo y obviamente todo lo que me vaya a pasar lo voy a repeler en contra de mi enemigo. Lo voy a responsabilizar. Lo de prensa canalla y lo de prensa lacaya, hey, son rótulos. La gente se siente cómoda poniéndole etiquetas. Siempre nos hemos sentido cómodos como humanidad poniendo etiquetas. Lo peor del caso es que no tenemos, eh, perdón, es que me está entrando una llamada, voy a, Tranquilo, tranquilo. perdón, discúlpeme más bien. No, no, tranquilo. Si quiere, voy a Las volver a repetir. etiquetas, sí, las etiquetas. Es muy Ujú, fácil hablar de etiquetas, es muy fácil ujú, decir aquí y allá y taca, taca, taca. Pero bueno, el asunto es que usted acaba de pedir algo que es imposible, que es que a un medio de comunicación le tengan absoluta credibilidad. ujú, Porque siempre, si usted le pregunta al lobo feroz quién era el responsable, el lobo feroz va a decir que Caperucita. Si usted entrevista a Caperucita, la Caperucita va a decir que el lobo feroz. Si entrevista al leñador, va a decir que los dos. Entonces, quedar bien con todas las audiencias es complicado. Eh, si una audiencia se siente cómodo con la narrativa que da un medio de comunicación, pues ese medio de comunicación va a ser de recibo para esa persona. Pero si ese medio de comunicación da un discurso, una narrativa que no empata con el gusto de la persona, lo va a rechazar y va a ujú. buscar etiquetarlo y por lo general son acusaciones que tienen que ver con la forma y no con el fondo. Entonces, te lo digo, a mí me acaba de pasar hace poco cuando anunciaron que íbamos a hacer un programa en alianza con Icavisión Ujú. y la gente le preguntaron, ¿qué le parece la llegada de Richard Molina? Y yo no sabía nada, porque me pasaron los comentarios. Gente bravísima, colegas de nosotros, descalificando que yo fuera un periodista. Y yo decía, bueno, yo solo entiendo a la gente, pero no lo entiendo a los periodistas. Poniendo o asumiendo algo. Y lo que más risa me da es que leí comentarios de gente que en mi vida había conocido, o que no me acuerdo, y Ujú. que justamente lo querían etiquetar a uno y digo yo, ni esta persona, ni la recuerdo. Se forma un criterio y da un punto de vista como si te conocieran, Richard, de toda la vida. Ujú. Eso es porque su percepción está de acuerdo con sus propósitos. Entonces, que un medio de comunicación vaya a cumplir con la percepción de la narrativa de esa persona es muy difícil. Entonces, siempre habrá gente que te califique o te descalifique. Y ahí eso no se puede hacer prácticamente nada. Y en esa misma línea, entonces hay quienes dicen, hay medios chavistas, así los dicen, ¿verdad? Y medios no chavistas. O ahí hacen el comparativo también con lo de prensa Ya, canalla y prensa chavista. voy a usar una comparación con unos colegas. Trivisión. Mm, ok, Trivisión dice, nada, medio chavista. Pero Trivisión entrevista a todo el mundo. ¿es correcto? El O guardián, sea, el le da la guardián fue a oportunidad, el le guardián da la fue a la oportunidad. Convención de Liberación Nacional y ha insistido al PUS que le pasen información y no le pasan información. Entonces, ¿cómo etiquetar a un gobierno antichavista perdón, a un medio antichavista o un medio chavista? Los medios antichavistas no van a dar ninguna cobertura a los eventos del Ejecutivo. Pero Recibiendo si un pauta. medio como Televisión, no, porque por ejemplo, ese medio electrónico que critica un día sí y otro día también al gobierno, le acaban de otorgar 9 millones a la Junta de Protección Social. Entonces yo digo, es el peor gobierno de la historia, el gobierno corrupto, el presidente es un corrupto, pero sí pongo la mano. Y ahí tenemos el detallito, ya tenemos el detallito para que vean
la cantidad de dinero que han recibido 4 medios de comunicación que son enemigos acérrimos del gobierno. Entonces, el doble discurso, control, pero eche. Usted es un corrupto, pero págueme. O sea, usted está recibiendo plata de un corrupto, lo cual lo convierte en un corrupto. Porque lo lógico es integridad, no, yo no recibo dinero de ustedes porque no, porque me compran, porque yo soy parte. Hay mucha gente que dice, el Guardián vendido porque tienen pauta de allá. Bueno, allá dio pauta a 133 medios de comunicación, por ejemplo. Entonces los 133 estamos vendidos. Entonces los 133 somos chavistas. No, nosotros en el Guardián a veces no comulgamos con lo que dice Liberación Nacional, pero si hay que sacarlo, lo sacamos y hacemos una valoración que tiene un interés público. Trivisión hace lo mismo. Y entonces, es muy fácil decir, es gobierno chavista. ¿Por qué? Porque da cobertura a lo que dice Chávez. Como las Entonces, según el conferencias de prensa. criterio, por ejemplo, según esos medios, yo no tengo que cubrir esos eventos donde Chávez cuenta cualquier cosa porque te convierte en un medio chavista. Entonces, otra vez las etiquetas. Pero si usted como medio no cubre lo que un presidente de la República dice, no le da importancia a lo que están haciendo y solo lo ataca, eso es un antichavista. Ahí hay evidencia. Pero si un medio, repito, y uso atribución de nuevo, da información de todos los partidos, cubre todas las eventualidades y da visibilidad a los diversos temas, ¿cómo lo vas a calificar como chavista? Ahí hay una sin razón. Me parece que hay un estado mental atrofiado de esas personas. Sí, obviamente pues todo esto gira alrededor de una intención política también, ¿verdad? Que no se ha perdido desde el 2022 que asumió el gobierno. Y en esa misma línea, ustedes publicaron en El Guardián, ¿cuántos años tiene El Guardián ya? ¿Como 14, 15 años? 15 años, los 15 cumplimos años. en mayo. Hoy Ajá, empezamos la celebración de los 15 años. De ok. mucho esfuerzo. Richard, ha sido agotador porque nosotros fuimos pioneros. Intentábamos meternos donde estaban los medios tradicionales. Imagínate hace 15 años lo Ujú, que costaba en el gobierno de Laura Chinchilla, donde nos decían, no puede preguntar porque son un medio digital y el internet no existe. Eso nos ujú. decían. Sí, sí, sí. Entonces, han sido 15 años de lucha constante y aquí estamos, en la lucha Sí, tenaz para generar empleo, porque hemos visto tanta necesidad de empleo que lo que tratamos es que nosotros no vivimos como reyes. Sí vivimos como reyes, porque gracias a Dios tenemos comida, mm, techo, una camita para reposar, salud y todo lo demás. Pero digo, no ostentosamente, no tomamos nuestro jet para ir todas las semanas a Miami. ujú. Es lo que me refiero. Ok, sí, no, lo preguntaba justamente, tenía una pregunta. Cuando le pone el nombre El Guardián, ¿es por la misión del medio? Porque el guardián es usted. No, el guardián yo no soy porque hey, yo mañana me voy físicamente de esto. Este, admirábamos a The Guardian, el Ujú, inglés. ujú, Nos correcto. parecía que era un hombre que identifica lo que debe ser un medio de comunicación, debe ser un vigilante, un guardián Ujú, de que ujú. se cumplan todos los propósitos de la sociedad y que con esa distancia generemos obviamente una autoridad moral que pueda decir esto no es correcto porque incumple desde nuestra perspectiva periodística el mandato constitucional X, Y o Z. Entonces, el guardián es un nombre en homenaje al guardián de Inglaterra que nos encantó. Algunos nos dicen el guachimán, otros nos dicen Jimán y lo que sea, todo lo que termine en an. Pero sí, Ok, ok, ok. es un medio que no, el nombre identifica la misión. Ujú. Pues felicitarlo porque de repente la gente que no está familiarizada con este entorno no sabe lo difícil que es sostener un medio de comunicación que vive de la publicidad. Y la publicidad es el intangible más difícil de vender, ¿verdad? Y si le mete el ingrediente político adicionalmente, es todavía más complicado. Pero Sí, pues porque 15 las años es agencias una de vida. publicidad, por ejemplo, en lo privado, las agencias de publicidad, y vos lo has experimentado, están casados con los medios tradicionales. ¿Pero por Sí. qué? Porque son de los mismos. O sea, ¿para qué le voy a dar pauta a un medio que no es amigo mío si tengo un compa que se inventó un periódico
digital y tiene una televisora, una radio y un medio digital que nadie lee, por cierto, y que nadie ve, y que va en desvalorizada ni en encuestas aparece, pero ¿para qué le voy a quitar a mi amigo y le voy a dar a este? Entonces, es una cultura de la trampa, Ujú. es una cultura del no reconocimiento. Richard Ordóñez puede tener la cantidad mayor de seguidores, pero no lo voy a comparar con mi amigo porque mi amigo es mi amigo. Y Mm. ahí vienen las medidas subjetivas. Entonces es mucha trampa. Este país está lleno de tramposos que hablan de democracia, que hablan de aquí, que hablan ya. Cuando toca la hora de los balazos, en realidad, y toca el momento de defender lo que es verdad, ahí es donde la gente, mire, sale Ujú. corriendo. Le preguntaba justamente, antes de hacer esta recapitulación del Guardián, ¿verdad? Y de sus 15 años, porque hace unos días ustedes publicaron algo que no iban a reproducir las encuestas de la UNA, Y IDESPO, del CIEP, y del y del CIEP. CIEP de la UCR porque hay un conflicto con el FES, conflicto de intereses. Me encantaría que pudiera ampliar un poquito en eso. Sí, es que recuerde que estas instituciones se han pronunciado, incluso hicieron una marcha. O sea, haces una marcha contra el gobierno y después venís a hacer el papel de objetivo y usar recursos públicos para sacar una encuesta. O sea, de verdad que ellos deberían dedicarse a hacer una encuesta de distintos temas, pero no de política porque ya atravesaron la delgada línea de la objetividad. Entonces, ¿cómo usted va a presentar una encuesta de un ente que está en conflicto con el otro? Entonces, yo valoro a Richard Ordóñez, entonces hago una encuesta de Richard Ordóñez. Ah, Richard Ordóñez, tal cosa. No, no hay valor. Entonces, nosotros lo que decimos es que durante el periodo de política, nosotros no vamos a utilizar estos instrumentos, porque estos instrumentos, desde nuestra perspectiva, pueden alterar el criterio de la opinión pública y obviamente hay un conflicto de intereses cuando el Ejecutivo está pidiendo que haya controles sobre el FES, controles sobre los gastos, controles sobre todo lo que tiene que ver dentro de la institucionalidad con la utilización de recursos públicos. Entonces, si tu principal crítico es el Ejecutivo, ¿cómo vas a vos a vestirte de objetivo para hacer una valoración sobre tu enemigo? Muy difícil eso. A ver, vamos a ver. Siempre que sale una encuesta, uno trata de analizar la parte técnica de la encuesta, la muestra, ¿verdad? En qué fecha se realizó y todo esto. Pero la encuesta de IDESPO, le voy a compartir la pantalla para que la vea un toquecito, me llamó poderosamente la atención. No, no quiero mostrarle los resultados, quiero mostrarle únicamente la portada. Esta, ¿la puede ver? Como dice Juan Gabriel, lo que se ve no se pregunta. A mí me llamó poderosamente la atención porque yo le hubiera quitado la caricatura, el exceso de rojo, digamos, ¿verdad? Y hasta la nubecita y todo eso. Y me parece que parte de la objetividad es también la presentación gráfica. Es que, Richard, el diablo está en los detalles. Yo sé que la gente, tal vez no experta en comunicación, pueda creer que esto es una inocentada, pero aquí hay una editorialización del contenido. Hay una nube, hay un limón con curitas, hay un presidente con un gesto autoritario, con una brocha teñida de rojo, Ujú. que evidencia que el país está teñido de rojo por él. Entonces aquí no hay inocentadas. Eso nosotros no lo podemos presentar, de verdad. Eso es impresentable. Eso a la Hay, Universidad Nacional lo desmerita, los deslegitima y en realidad los convierte en un ente subjetivo. Y aquí es donde yo digo que al buen pagador no le duelen prendas. Ellos deberían decir, nosotros tenemos un conflicto con el presidente Chávez y vamos a evitar cualquier tipo de manifestación o análisis porque realmente somos parte en conflicto, Richard. hay, Es que hay también una... quieren que nosotros los periodistas, como vos o como yo, que somos expertos en el tema de comunicación,
no analicemos los detalles y que transmitamos como si fuéramos facsímil o fotocopiadoras, así tal cual. No, los medios tenemos filtros, los profesionales tenemos filtros y tenemos que aplicarlos en el beneficio del periodismo correcto. Entonces, ni DESPO ni CIEP serán objeto de nuestro análisis. Hay otras casas encuestadoras, vamos a ver cómo nos va. Si Hay un titular que manejaron a raíz de esa encuesta de IDESPO. Yo sí la revisé, pero hay un titular que circuló inmediatamente y es que 50 y pico % de la población o de los encuestados, porque dicho sea de paso, las muestras son cada vez más pequeñas, ¿verdad? Pero el 50 y pico % de la población dice que el presidente no tiene la capacidad de solucionar los problemas del país. Si a mí me preguntan si el presidente tiene la capacidad de solucionar los problemas del país, yo le voy a decir que no, porque no es un monarca. O sea, no tiene poder para hacer y eliminar leyes, ni para juzgar gente, ¿verdad? O ejecutar los planes de su reino. Desde el planteamiento de la pregunta hay un error, porque primero, los opositores dicen que se debe respetar La los institucionalidad. poderes, la institucionalidad. Entonces, hacen una pregunta como si el presidente tuviera control absoluto. Desde aquí, desde la base, desde el análisis que usted hace, hay una obviedad, hay una tergiversación. Entonces, ¿usted cree que el presidente pueda solucionar todos los problemas del país? No. Ahí está. Y el titular, 50% de la población cree que Chávez no puede resolver nada. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, perdónenme, pero los periodistas, yo me mido aquí, vea, yo tengo 4, ahora que estoy quedándome calvo, 5 de frente. O sea, no soy estúpido. No puedo permitir no utilizar filtros porque estoy permitiendo que se cometa de verdad una instrumentalización inadecuada de la universidad y sus diferentes órganos. Sí, es que a mí justamente me llamó la atención porque digo, no hay nada más objetivo que la estadística, porque son números. Y solamente esa ilustración ya a mí me dejó pensando mucho, porque evidentemente, a ver, que me diga el caricaturista a mí, ¿verdad? ¿Cuál era la intención de hacer esa ¿Usted ha ilustración? Pero visto yo las lo que veo es un portadas? baño de sangre. ¿Usted ha visto las portadas de Semanario Universidad? Sí. ¿Qué respeto puede haber desde la institucionalidad que ellos llaman por el presidente de la República? ¿Quién elige al presidente de la República? El soberano. Es el único funcionario elegido por el soberano. Y resulta que un día sí y otro también, igual que ese medio digital, ponen caricaturas editorializadas para bajar desde la chota la popularidad o el cariño que le tienen al presidente. Entonces, no hay una inocentada, es que hay mucha gente que de verdad cree, y yo digo, hay mucha gente que todavía le cree a Canal 7. ¿Por qué? Porque antes salía algo en Canal 7 y uno decía, ah, no, si salió en Canal 7 es verdad. Ahora ya no. Ahora vean, ahora hay una instrumentalización de todo lo que da Canal 7. Ya hay una instrumentalización. En la mañana, igual que el 6, salen con un montón de sucesos. Entonces, alguien que se levante y dice, Dios mío, gracias por este 2 de mayo, qué hermoso, pone Canal 7, Canal 6, ve un baño de sangre. Agarran lo que decíamos al principio, la tijera de la realidad, hacen sus recortes, los pegan y le presentan una percepción distorsionada de la vida al costarricense. Yo se lo voy a comentar. En un video lo que hice fue hacer un recuento únicamente en Facebook de Telenoticias, únicamente en Facebook desde el miércoles de conferencia de prensa hasta el siguiente miércoles, cuántos posteos hicieron y de qué rango temático eran. 70% era, 70 y algo por ciento eran sucesos. Y muchas de esas noticias eran la misma, pero reposteada. Únicamente 5 posteos de política. Y dígame usted si no estamos inmersos en política todos los días. Todos Pero en los una días, semana, 5 posteos de política solamente. todos los días. Es que la instrumentalización de los medios, y esto con este análisis que usted hace,
convierto el tema que más preocupa, según las encuestas, al ciudadano, como es la inseguridad ciudadana, en un tema recurrente. Entonces ya la gente dice, ay no, yo no puedo salir a la pulpería porque me asaltan. Ay no, yo voy a estar tomándome algo en un bar y me van a balear como víctima inocente. Y esa persona que vive en ese Matrix va a tener temor fundado. ¿Por qué? Porque la realidad que él consume, que es, en este caso, ese medio de comunicación, le dice todos los días que hay malas noticias. Entonces, vean, yo creo que los que también acusan a los medios de chavistas es porque están desconociendo que los medios estamos diciendo, no, señores, la realidad es distinta. Sí, hay cosas muy malas por mejorar, pero también el país está intentando de alguna forma mejorar. ¿Y quién puede negar que la macroeconomía del gobierno Chávez ha sido un éxito? Ojo, que eso permee a la sociedad es otra cosa, porque tenemos, por un lado, control de deuda pública y por otro lado, baja inflación. Sin embargo, usted va al supermercado y 60.000 pesos se le hacen nada. Ahí hay una distorsión que el gobierno deberá ver cómo resuelve, porque obviamente hay un problema que no se ha detectado. O sea, uno no puede ser tan tonto para decir que el principal problema de este país es la inequidad, pero también son los grupos de poder que manejan el mercado. Dos pinos, bancos públicos y privados, distorsionan la realidad económica. Y pongo un ejemplo de Dos Pinos porque la leche es tan importante para la gente y la Mm. consume tanto. Pero yo lo único que te puedo decir, un mercado de competencia como el café, usted puede ir a comprar café del más malo, que le cuesta 1.000 pesos la bolsa, al más caro, que le cuesta 6.000 colones. Ahí hay una De competencia, 10.000 pero hay no uno. pasa en los lácteos y no pasa tampoco en los bancos y no pasa tampoco en las telefónicas, porque el mercado dicen que es pequeño, pero Costa Rica no es un mercado pequeño. Es un mercado pequeño en población, pero en gran consumo. Nosotros no somos el país más caro de América Latina y gastamos un montón de plata. Nuestro salario mínimo está por encima de los demás. Entonces no somos un país de pobres, somos un país que tiene lamentablemente gente que está distorsionando la realidad económica y que nos lleva a una preocupante situación del comer. Richard, hay gente que ha disminuido, lo que hace es que van y compran lo más barato. Pero cuando el gobierno de la República intenta abrir el mercado del arroz, estos medios que lo critican salen a defender a los que se oponen a que baje el arroz. Entonces dice uno, bueno, pero ¿cuál es su misión? Ah, mi misión es muy clara: distorsionar todo lo que el Ejecutivo diga y mandarlo para el otro lado. ¿Para qué? Para yo recuperar, porque también, Richard, cuando usted tenía por año una millonada que recibía y ahora la dejó de recibir en esa proporción, usted tiene un enemigo económico. Y la gente está creyendo que estos medios simple y llanamente se oponen al gobierno porque es la labor del periodismo. No, señores. Ellos tienen un interés fundado: sacar a este gobierno a como dé lugar y su herencia política y permitir que llegue alguien con el que puedan hablar en voz baja. El día de hoy en la mañana, el abogado José Miguel Villalobos publicó, voy a poner el enlace de la publicación en la descripción del video, este cuadro, ¿verdad? Que son una estadística de los delitos entre enero y abril del 2024 y 2025, desde hurtos, robos, asaltos, robos de vehículos, homicidios y tacha de vehículos. Todos disminuyeron menos tacha de vehículos, ¿verdad? Entonces, la realidad en estos números dista un poco de esa percepción de inseguridad que se pretende dar a veces. Yo quería preguntarle, ya que estamos hablando de todo esto, ¿verdad? Y de esa actualidad política, ¿qué piensa usted? ¿Qué valoración hace usted de la elección del directorio legislativo el día de ayer, 1 de mayo? Si usted quiere que nada ocurra en el país, es la mejor elección que haya pasado. ¿Para usted es bipartidismo también? Rodrigo Arias, Vanessa Castro son intragables para el presidente de la República. Mm, Son intragables. Si sí. pone a Luzmeri Alpizar y a Gloria Gloria Navas. Navas, si eso era una pastilla o bacalao como la que le daban a uno antes, que les Mm, sabía horrible, estas son 4 pastillas de bacalao. ujú. ¿Y qué propósito tienen? Es que es
muy, muy cierto lo que se dice. Si usted hace lo mismo todos los días, le ocurre lo mismo todos los días. Sí. No tienen propósito, y lo peor de todo, 33 diputados por Rodrigo Arias y 43 por Vanessa Castro. 33 diputados dijeron, vamos por el mismo lado. ¿Qué propósito tienen? Dar la sensación de parálisis país, porque ya están viendo la política de cerca. Y claro, es más fácil entre dos que ya se conocen desde el pacto Figueres-Calderón, volver a esa yunta, porque ¿cuál era? La yunta de la 4-3, para la gente que me acuerde, 4-3. Yo nombro 4 en un banco en la junta directiva y usted puso Liberación, se turnaban, nombra 3. Y así se jugaban en los puestos. Mandaban a la caja. ¿Cómo funciona la caja? En la caja las dietas son muy malas, pero ellos mismos se nombran en las operadoras de pensiones, donde las dietas son grandotas. ¿Entiende? O sea, es un juego de corrupción suma cero. Entonces yo, poseedor del poder, le doy una embajada a Richard en Tangamandapio, aunque sea mi opositor, pero se la doy. Entonces, lo que la gente no está viendo es que estos están encuadernados, amalgamados, con el firme propósito de volver a las viejas formas. El directorio legislativo electo no es ni más ni menos que una caricatura a las expectativas que teníamos los ticos de una mejoría legislativa. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Es la peor elección para los intereses país, pero es la mejor elección para los intereses mezquinos y partidarios. Pero ahí está el tema Pongo, de la representatividad, Richard. O sea, la Constitución dice, los diputados son representantes del pueblo, o más bien el pueblo es el que legisla por medio de los diputados. Tienen que reflejar las intenciones y los anhelos del pueblo. ¿y a dónde están los anhelos del pueblo en ese directorio legislativo? No, hombre, un diputado que sea afín al oficialismo. Uno, no hay ninguno. Entonces usted me está diciendo, tiene que haber una representatividad. No hay representación del oficialismo que según las encuestas tiene más de un 50% de aceptación. Entonces, si yo quisiera un directorio representativo, tendría que tener sí o sí representantes del oficialismo. ¿Y por qué no los hay? Por eso yo pregunto y cuestiono el tema de la representatividad. O No, sea, pero además, una ¿qué vez que llegan a la representatividad asamblea, si los diputados no los elegimos ni vos ni yo? ¿Quién los elige? Los partidos. ujú, Los presentan en listas cerradas y usted no puede decir, yo no quiero Richard Molina, pero sí quiero Richard Ordóñez. Eso no lo puede hacer. No lo puede hacer. Es más, deberíamos tener eso. Por lo menos permitirnos votar sí o no por los diputados. Entonces ahí marcamos y entonces el que obtiene más votos va y el que no, fuera. Pero no hay una representación partidista y ya sabemos, porque usted es un estudioso de la realidad, que los partidos políticos a nivel mundial están en una crisis severa, no representan a los ciudadanos. Entonces, ¿a quién estoy representando? entonces, ¿qué papel juega ahora el periodismo en medio de todo esto? Porque volvemos al inicio de la conversación. Se Ah, han sí, hecho como señora, dos señora, alas. ¿qué se puso hoy? ¿Cuál es su vestido? ¿Qué hizo usted hoy de comida? ¿Viene a comer? Yo vi a Joana Obando siendo entrevistada cuando estaba tirada así, en un vestido negro abierto, y le estaban maquillando. Hoy vemos a la distinguida diputada Joana Obando que se está dando el retoque de belleza. ¿Qué le importa a la gente esa tontera? ¿Qué le importa que Pilar Cisneros ande el vestido de la hermana de hace 4 décadas? Eso, ¿a quién le importa? Lo O el bolso de importante, 3.000 dólares. las preguntas más importantes eran, dígame los 3 proyectos que usted se compromete que van a salir en este año. 3 proyectos y hábleme en carne de ellos. ¿Cuáles? Pero no hubo profundidad. Los medios de comunicación volvieron a lo trivial, a lo ordinario, a las tonteras, Y a los lugares comunes. para usted, ¿eso es un afán de desviar atención o una visión demasiado corronga de la No, profesión? no, porque hay una instrumentalización y ya lo hemos demostrado. El Ujú. propósito es estupidizar a las masas, que no pongan atención porque su atareado cerebro no puede almacenar tanta información y entonces
lo que hace además la agenda no es tanta, porque ahí usted no puede decir que hay 2 o 3 medios que cuestionen de verdad. Ujú. Yo puedo decirle a Al- usted que en la realidad hoy de medios que pueden calificarse como intelectuales hay 4 medios, si acaso hay 4 medios, lo demás es pura canalla, pura gradería de sol. Richard, y en medio de lo que usted menciona, de cuestionar, de enfrentar, ¿cómo le fue con la retransmisión de la entrevista que le hizo al fiscal en el 2023? ¿Verdad? Y eso coincidió con que de pronto un empresario, nosotros suponemos que se enojó porque hicimos una retransmisión donde se evidenciaba el desgano del fiscal y procediera a advertir que había una demanda de por medio, la cual no hemos sido notificados. Estamos tranquilos, creemos que la función del periodismo es investigar y contradictoriamente no puedo andar en detalles, pero si un medio de comunicación utiliza incluso archivos filtrados para un día sí y otro día también ilegalmente estos archivos, y después sale esa persona diciendo que hay otro medio que lo está acusando por una investigación que realmente existe ante el Ministerio Público y que está abierta aquí en Costa Rica y en Panamá, pues entonces son cosas que uno dice, ¿de qué está pasando, verdad? ¿Y qué Ujú. está pasando? ¿Por qué? Porque parece que están instrumentalizados este medio de comunicación que además dice que tiene filtraciones demostradas en la fiscalía con estos empresarios, porque tiene un enemigo en común. El enemigo en común es Chávez y todo lo que huela a Rodrigo Chávez. Mm. Todo lo que huela a Rodrigo Chávez es enemigo de él. Esa pregunta es obligada porque viene amarrado dentro de ese tema, pero nada más es de sí o no. ¿Usted forma parte de una red criminal? Eh, bueno, en la casa me han acusado de robarme los marshmallows junto con mi Mm, perra Chiqui. Ya nos acusaron de que somos una banda criminal que se roba los marshmallows cada vez que vamos al supermercado y nos sentamos en la puerta de la casa a comérnoslos juntos. Pero no formamos parte de ninguna red criminal. ok. Eso, pues sí, el que lo acusa lo deberá demostrar, ¿verdad? Mm, Porque es una grave acusación, mm. infundada, y que, pues, éxito comprobarla. Finalmente, ¿por qué no me comenta un poquito de este programa que van a estrenar el 8 de mayo a las 3 de la tarde por Ticavisión, Café y No te Noticias? había dicho que te iba a invitar. Yo creo que sos uno de los invitados que vamos a tener Ah, ¿en serio? a panelistas, porque los dos Richard, vamos a entrevistar a algunas personalidades. Este, Yo eh, encantado. ¿por, por qué? Porque es un espacio. eh, Don Iván Flores nos hizo la invitación. Ujú, eh, Después de que Carlos Fernández me invitó a un programa, don Iván le caí bien, vio que podíamos hacer algún tipo de relación y Ticavisión tiene otro propósito. Y el propósito de Ticavisión es convertirse en un medio que dé una voz diferente y que le ujú, permita al ciudadano tener más instrumentos, simplemente. Entonces, vamos a formar parte en un principio eh, de un espacio semanal que posteriormente podría convertirse en algo más, pero ujú, en el afán de no prostituir el instrumento, porque Costa Rica es un país muy pequeño y hacer algo todos los días es muy difícil, no hay ujú, tanta carne, hay carne, pero no hay tanta, entonces veremos cómo resulta. El 8 de mayo a las 3 de la tarde empezamos el ciclo nuevo de Café y Noticias, haciendo entrevistas, haciendo otras cosas, y luego volveremos con una parte más política, más profunda, más agresiva, eh, cuando ya llegue la hora de los balazos con la política. Pero lo que queremos es que la gente tenga ese instrumento. Hoy ujú, en día, usted que utiliza los instrumentos que nosotros utilizamos, sabemos que la gente consume mucho YouTube. ujú, Uf, se muere. TikTok, uf, se muere con pedacitos que uno haga. Y entonces aprovechamos esas oportunidades para llegar, pero ahora con televisión abierta, televisión en sistemas de cable, pues vamos a tener más opciones de llegarle a la gente en el Guardián y abrir oportunidades, porque personajes como usted deben ser reconocidos por la opinión pública y creo que tenemos una buena opción de darle esa profundidad al periodismo que nosotros en el Guardián queremos. ujú. Nosotros queremos gente que piense, así que tirada con...
Vea, yo tengo audiencias que puta, no pasan del título del Facebook. Solo leen el titular del Facebook, hacen un comentario y como nosotros les bloqueamos los comentarios en Facebook para que lean la noticia completa y tengan más criterio, se enojan. Dicen, no, yo lo sigo porque no puedo comentar en Facebook. Ese es el problema de los medios de comunicación, que tenemos que contribuir a que el ciudadano esté mejor informado y mejor Y de documentado. ahí, y de ahí viene, ya no es, esta no es una pregunta para cerrar, sino una solicitud. ¿Qué consejo le daría usted al ciudadano que consume noticias, para que especialmente a partir de este momento que ya se pone más intensa, bueno, el clima político, ¿verdad? Que se pone más intenso, ¿cómo se puede informar mejor? ¿Qué criterios debería valorar para determinar si una noticia es realmente sustanciosa, importante? Estás hablando del sesgo informativo. Si el sesgo de una persona es antichavista, todo lo que usted publique, aunque sea apegado a todas las normas periodísticas, va a ser incorrecto. Si usted es chavista, como hay un montón de gente que es chavista, lo que usted publique en contra del gobierno, aunque sea real, es incorrecto. Entonces, no olvidemos el sesgo informativo. Entonces, de ahí es muy difícil decirte cómo identificar quién sí y quién no. Debería ser, en la teoría, el que dé equilibrio, porque la objetividad no existe en el periodismo. Lo que existe es el equilibrio. Eso quiere decir que si yo presento a Richard Ordóñez hablando mal de Richard Molina, tengo que darle el espacio a Richard Molina para que se pueda defender. Y ojo con los títulos, porque si el título dice Chávez abusó, ya usted dice, ahí hay un sesgo, Ujú. porque el titular tiene que ser lo más neutro que se pueda. Pero sí, como yo le digo, hay un señor Ávila, Luis Ávila, que en redes sociales usted pone, qué lindo día hoy, buenos días, que Dios los bendiga. Chavistas, a los chavistas les va a ir mal, chavistas, y les va a ir mal porque entonces tiene un sesgo informativo que usted no pierde el tiempo, él. Mm. Hay que aceptar que tenemos audiencias de audiencias. Usted debe trabajar, cumplir con la norma periodística, pero no pretender que el sesgo informativo no vaya a impedir finalmente al televidente o al internauta que decida qué consume y qué no consume. Es muy Ujú. difícil. Vean, ahora habrá comentarios que dicen, qué bárbaro, Richard, qué entrevistado más malo. Y otros que digan, qué buen entrevistado, qué bonita que estuvo la entrevista. El sesgo informativo, ¿qué podemos hacer? Nada. Yo solamente deseo por el bien de la profesión y consecuentemente el bien de la sociedad que se maneje con la mayor responsabilidad posible el ejercicio periodístico y de tratar de hacer desde la trinchera de uno lo que se pueda, así como usted lo Richard, está haciendo. pero es que también el periodismo días de hambre, viera qué triste decir esto, porque el Ujú. periodista está pasando hambre. Es un periodista, no tiene voluntad. Es como The Last of You, son series cuya mente fue apoderada por un hongo y tienen que cumplir con la quincena porque atreverse a ir más allá es un riesgo demasiado alto. Ir contra la línea editorial de su propio medio mientras no tenga libertad de conciencia, porque ni siquiera existe este concepto que le permite decir al periodista, mire, voy a escribir esa nota, pero no con ese sesgo, sino que voy a balancearla, voy a darle fairness, utilizar instrumentos estadísticos. Pero hoy en día es que la realidad es que lamentablemente el periodista es un necesitado y lo digo con mucho dolor. Ujú. Muchos periodistas, además, chiquillos que usted tiene en el aula, usted que tiene instrumentos, que están deseando trabajar en Canal 7 porque la mamá y el papá creen que ser periodistas solo se comprueba si trabajan en el 6 y en el 7 y en La Nación. O sea, pobrecitos porque muchos de ellos nunca van a llegar, nunca. Y entonces va a tener una eterna frustración porque la van a salir 5 segundos, vamos con fulano de todos los, Totolo, ay, ya mi hijo salió en Canal 7, el periodista. Están tan engañados cuando estudian periodismo que piensan que el periodismo, el buen periodista lo hace el medio. No, el buen periodista hace al medio. Ujú. Si hay periodistas buenos, hacen que un medio de comunicación sea un árbol abundante de frutos. Pero si un periodista es malo, es más, puede estar en el medio más prestigioso del mundo que va a seguir siendo malo. Así es.
Sigamos luchando desde el Guardián y desde Ujú. el canal para Claro. tratar de honrar la profesión entonces. No, y te vamos a girar la invitación para que estés con nosotros, eh, para que nos ayude también a marcarle a los nuevos devenires, gente joven, que el periodismo es de pensar, Sí, eso sí, el periodismo es de sesos, es de eso sí. gente que lee todos los días, es de gente que contrasta, es de gente que... Vea, a mí me da mucha risa para terminar. El Guardián no es chavista. El Guardián está con los proyectos que le ayudan al país. Si estaba la carretera Circunvalación Norte cerrada, y nosotros fuimos testigos de que Méndez Mata había prometido abrirla en diciembre del 2021 y no lo cumplió, cuando abrieron la carretera y nosotros publicamos con alegría que se había abierto la carretera, que iba a disminuir los tiempos de tráfico, que iba a beneficiar, eso nos ayuda. Cuando sacan una ley, van a bajar el precio del arroz. Uy, Dios mío, qué dicha, porque yo no puedo estar con los productores de arroz porque son los mínimos y los máximos son la gente que pasa necesidad. Nosotros estamos Ujú. a favor de los proyectos de la gente. Eso es todo. Pero mañana, si el gobierno hace algo malo, vamos a sacarlo y vamos a publicarlo. El asunto es que hasta el momento las más de 100 denuncias son estupideces en contra de Rodrigo Chávez. La estructura paralela no sabemos nada. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos visto el expediente judicial y no lo podemos ver porque el Código Procesal Penal lo impide. Entonces vos estás partiendo de premisas que no existen. Bueno, usted no lo ha visto. Yo no, Ujú, usted. yo no lo he visto. Es correcto. Richard, Muchas gracias por la muchísimas oportunidad. gracias. Muy, muy ameno, que exista una segunda y otras más. Y de verdad, pues, desearle muchísimos éxitos en todo lo que está haciendo. Personalmente, yo creo que lo está haciendo súper bien y lo felicito por eso. No, no, Se no, no, ocupa más mucha bien, gallardía. no, no, más bien el agradecimiento es para usted por el espacio y atreverse a permitir que voces distintas sean parte del espectro de la opinión pública y Ujú. no los mismos de siempre. Y apoyar un medio chiquitito en tamaño, pero en grande en ambición periodística, de que el costarricense tenga la posibilidad de tener más instrumentos. Pero no olvidemos que el sesgo hoy es tremendo y la gente Sí. va a creer. Hay gente que cree en ovnis. Vaya, vaya, intente decirles que los ovnis no existen o que la Tierra no es plana. Suerte con eso. No nos metamos en ese tema. Muchísimas gracias, Richard. Muchísimas Gracias a gracias. usted. Que pase buenas tardes y a toda la audiencia, que el Señor los bendiga y los proteja.